La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior justo en el momento en el que estallan las hostilidades entre los colonos y el Reino Unido. Ese punto en el que no se sabe muy bien por qué empezó la guerra. Bien, lo dejé ahí a propósito porque no me daba tiempo a hacerla completamente, ya os lo expliqué, si no lo habéis escuchado os invito a hacerlo. Se titula como lo único que lleva el subtítulo Los orígenes. Bien, esto es propiamente la guerra en sí. Una guerra que no fue una consecuencia, como normalmente se piensa, de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Al contrario, la declaración fue la respuesta que los colonos dieron a una guerra abierta que había empezado antes. Había empezado en abril del año anterior, de 1775, en Concord, un tranquilo y apacible pueblo al norte de Boston. Y aquí es donde aparece la primera pregunta de la contrahistoria de hoy. ¿Por qué las hostilidades rompieron en Boston cuando el Congreso se había reunido en Filadelfia? El rey Jorge III de Inglaterra estaba convencido de que la rebelión americana era esencialmente un asunto bostoniano. Era la idea que le habían transmitido sus asesores, los lores del almirantazgo, se lo habían repetido: Majestad, este es un tema que solo se concentra en Boston y más allá de Boston los apoyos disminuyen bastante. Massachusetts, según los británicos, era el problema. Y desde allí se difundían todas las ideas de separarse, pues que se habían ido contagiando a buena parte de los colonos de otras provincias. Esta era la idea general con la que empezaron los ingleses en torno al año 1775 a intervenir militarmente. Más policialmente, luego ya se declaró la guerra propiamente dicha, pero con la que empuñaron las armas. Luego había que actuar allí, no quedaba otra. Es decir, si el problema es bostoniano, ya lo tenemos detectado el origen de la enfermedad, actuemos allí de manera casi como un cirujano, entremos, operemos y una vez hayamos extirpado el cáncer, el tumor de la rebelión, el resto de las colonias se pacificarán. La cuestión era detener a los cabecillas, los que habían estado difundiendo todas estas ideas. Me estoy poniendo en el lado de Londres, en lo que se pensaba entonces, y el asunto terminaría. La cuestión quedaría limpia. Podrían los colonos seguir haciendo su vida como la habían estado haciendo hasta poco tiempo antes, hasta la reunión del Congreso, hasta el Boston Tea Party, hasta que la situación se había envenenado. El rey, obviamente, no había entendido nada. Esa es la cruda realidad. No conocía las colonias, personalmente no había ido ni fue nunca para allá, pero ni él ni ningún miembro de su gobierno. Los grandes dirigentes británicos, el primer ministro, Lord North, ni ninguno de los lores había estado nunca en Norteamérica, entre otras cosas porque estaba muy lejos. Ya os lo comentaba en el capítulo anterior que cruzar el Atlántico hasta el siglo XIX pues llevaba unos riesgos considerables. Y los colonos que llegaban a Inglaterra tampoco eran los mejores embajadores. Es decir, todo lo que veían llegar era gente que ellos, eran a fin de cuentas aristócratas ingleses, pues los miraban con una mezcla de condescendencia y desprecio. Decían, bueno, si esto es lo que hay en las colonias, pues tampoco hay que asustarse demasiado. Son como nosotros, es como gente del countryside británico, que no debemos tomarlos muy en serio. Son chusma, básicamente, que de los que no tenemos nada que temer, y en el momento en que les apretemos un poco las cuerdas, pues volverán a ser gente razonable. El propio Franklin, que había viajado a la corte en el año 1774, Franklin pasó gran parte de su vida en Londres, todavía hoy, si vais a Londres, se puede visitar la casa de Franklin, la mantienen, pues fue en el año 74 para exponer al rey en persona las demandas de los colonos. Ya sabéis, y ya como os expliqué la semana pasada, gran parte del problema era que la esencia del problema, mejor dicho, el corazón del problema era que los colonos no aceptaban al Parlamento. Consideraban que el Parlamento no podía legislar en las colonias, punto. Y reclamaban al rey o se amparaban en el rey. Tanto en este caso, en esta visita de Franklin a Londres en el 74, 2 años antes de la Declaración de Independencia, el rey lo ignoró. El Consejo Privado del Rey, el Privy Council, que por cierto sigue existiendo, Isabel II tiene su consejo privado, le ignoró. No le tuvo en cuenta, al contrario, le hicieron de menos y le acusaron de rebelde y de desleal. Franklin además había interceptado en esa misma época unas cartas a través de sus servicios de espionaje entre el que había sido gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, y su vicegobernador, se llamaba Andrew Oliver. Bien, en estas cartas ambos confesaban su convencimiento
de que solo la mano dura solucionaría el problema. Franklin se las hizo ver al Consejo Privado. Le dijo, muy bien, y esto es lo que su gobernador está diciendo, que realmente solo la mano dura va a solucionar el problema. Eso incluso empeoró las cosas. Expuso sus preocupaciones, diciendo que los colonos se sentían ingleses y que le debían lealtad al rey, pero que no podían seguir así. Bien, todo lo que se llevó, el procurador general, que era Wedderburn, llegó a decirle a la cara que era el líder de la deslealtad. Esto ante el resto del Consejo Privado, ¿no? Pues Franklin evidentemente se sintió bastante humillado. Convencido ya de que la cosa no tenía arreglo, regresó a Filadelfia, a donde llegó en mayo, justo cuando comenzaba el segundo congreso. Acordaos que el año anterior se había reunido el primer congreso y la guerra ya había estallado en el norte. El primer hecho de armas de la Guerra de Independencia fueron dos batallitas pequeñas, las batallas de Lexington y de Concord. Concord ya os he hablado en la introducción, que es donde se disparó el primer tiro de la Guerra de Independencia americana, y esto fue en abril del 75, un mes antes de que Franklin terminase sus infructuosas gestiones en Londres. Thomas Gage, que era el nuevo gobernador de Massachusetts, ordenó a sus tropas que interviniesen en un depósito de armas localizado en Concord, que era un pueblo al noroeste de Boston, como os comentaba antes. No era nada especial, simplemente mandó unos cuantos hombres, para un contingente de casacas rojas, para que interviniese esas armas y que no cayesen en manos de los rebeldes, para evitar males mayores. Era simplemente una operación rutinaria, se podría decir casi que una operación policial, todavía no se le podía considerar una operación militar. Pues bien, al verlos llegar, los paisanos avisaron a John Hancock, del que ya os hablé anteriormente, ese contrabandista y comerciante bostoniano, y a Samuel Adams, primo de John Adams, por cierto, que levantaron a los granjeros de la zona en su contra. Los británicos, serían aproximadamente unos 300, se emplearon a fondo contra los rebeldes que se defendieron mediante milicias que dieron en llamarse Minutemen. Esta palabra, Minutemen, la habréis oído o la habréis leído en multitud de ocasiones. Minutemen significa lo que significa, hombre minuto. Es decir, eran milicias formadas en un minuto. Minutemen viene de Ready in a Minute Men, hombres listos en un minuto. Estaban granjeros que estaban a lo suyo y con sus vacas o con sus ovejas y recibían un aviso de que venían los británicos, volvían corriendo a casa, agarraban su fusil y estaban listos para el combate. Eso es un Minutemen. Pues bien, los primeros Minutemen aparecen en el norte de Boston en la primavera de 1775. La rebelión, que ya era abiertamente armada, se extendió por todo el norte de Massachusetts. Los británicos conseguían imponerse, claro, pero pagando un altísimo precio en bajas, tanto de los rebeldes como propias, porque los rebeldes, no olvidemos, estaban armados. Estos Minutemen no peleaban con piedras ni peleaban con cuchillos de cocina, peleaban con armas de verdad, con mosquetes como los que tenía el gobierno británico. Y además de eso, dejaban un reguero de odio. Era el único modo en el que podían ir abriéndose camino durante estos primeros meses. Bien, cuando estas noticias de Massachusetts llegaron a Filadelfia, el Congreso se disponía a reunirse, por segunda vez. Es decir, esto había empezado en abril, pues y en el Congreso habían quedado los delegados en reunirse en mayo de 1775. John Dickinson, que era el delegado de Maryland, redactó incluso, conocedor ya del asunto de cómo estaba, una petición de paz para enviársela urgentemente al rey. Probablemente Dickinson desconocía que las labores, o si lo conocía es que no era muy listo, que la labor de acercamiento diplomática de Benjamin Franklin había fracasado. En esas estaban. Era una cuestión simple. Majestad, si nos reconoce las demandas que ya hemos presentado, pues pacificaremos esto. Ojo, era paz a cambio de reconocimiento. Todavía estamos hablando de mayo del 75, no a cambio de independencia. Pero en Massachusetts los muertos se contaban ya por miles. En las distintas escaramuzas que se habían ido produciendo a lo largo de las semanas, pues había ido cayendo tanto colonos como soldados de su majestad. En la batalla de Bunker Hill, por ejemplo, que fue posterior a los sucesos de Concord y de Lexington, que fue de hecho la primera batalla propiamente dicha de la guerra, se contaron 1.500 bajas en ambos bandos. La cosa había escalado ya a unos extremos preocupantes. Ya no era una cuestión policial, un disturbio menor de unos granjeros echados al monte que habían cogido el fusil y unos Minutemen, ¿no? Que dices, bueno, esto es una cuestión de que están estos pocos, no, ya eran batallas abiertas. De hecho, la batalla de Bunker Hill, que los norteamericanos se sienten muy orgullosos de ella, fue también en Boston, fue algo así como cruzar el Rubicón revolucionario. A partir de ese momento de Bunker Hill ya no hay vuelta atrás, ya es cuando arranca la guerra propiamente dicha.
El lema, de hecho, Give me liberty or give me death, se pronunció por primera vez, lo pronunció Patrick Henry, que era un delegado de Virginia, justo al tiempo que la batalla de Bunker Hill. Ya era una cuestión de o dame la libertad o dame la muerte. En ese momento ya adquirió este lema, que utilizan los libertarios hoy en día, adquirió todo su significado. No quedaba otra opción, por lo tanto, que ir a la independencia. Pero claro, para ir a la independencia necesitaban un ejército, y no lo tenían. Los colonos tenían arados, tenían un montón de esclavos, tenían granjas, ganado, buenas cosechas, tenían bienes traídos de la metrópoli, juegos de té, carromatos, ropa de seda, pero no tenían un ejército porque no les había hecho falta. El de la defensa de las colonias se encargaban las guarniciones británicas, que sí eran un ejército profesional. Ganasen o perdiesen, porque al principio cuando esto empieza no saben realmente cómo va a terminar la cosa. El tema de tener un ejército los permitiría, llegado el momento, sentarse en la mesa de negociaciones. Era importante convertirse en parte beligerante. Claro, un ejército, el problema es que no solo necesita soldados y armas. Armas, desde luego, había, y luego comprarían muchísimas más. Un ejército necesita un general en jefe, pues luego muchos generales más. Pero los colonos no eran militares. Eran granjeros, artesanos, comerciantes, abogados, periodistas. Tenían una variedad de oficios grandísima. Pero entre ellos nos encontraban los militares, a lo más exmilitares, antiguos miembros del ejército británico que se habían jubilado, se habían retirado, se habían licenciado del ejército y se habían establecido en las colonias. Horatio Gates, por ejemplo, había sido soldado británico y se terminó reciclando como granjero. Bueno, en concreto este compró una plantación en Virginia. Pero no había militares en ejercicio. Y los que había en los Estados Unidos o los que había en las colonias eran leales al ejército británico. Y es en este punto, en este momento, donde aparece un hombre providencial. Sí, efectivamente, aparece George Washington. Washington era un colono de Virginia, bastante alto, medía 1,90, pelirrojo y muy corpulento. Los cuadros en los que aparece, que son muchísimos, le hacen bastante justicia. Un colono que tras haber prestado servicio, fue soldado en tiempos en el ejército británico, fue en concreto en la guerra de los 7 años, combatió en la guerra de los 7 años porque había pasado mucho tiempo, habían pasado ya más de 10 años. Pues bien, tras combatir en esa guerra se había casado bien, casado con una señorita con posibles, de buena familia, y disponía de jugosas rentas provenientes de su finca de Mount Vernon. Finca que, por cierto, podéis visitar porque está muy cerquita, está cerca del Potomac, muy cerquita de lo que hoy es Washington, D.C. Es una típica plantación americana del siglo XVIII, su casita, tal. Bueno, hoy es obviamente un museo. Yo estuve allí hace muchos años, me encantó la visita, me pareció fantástica y hasta me hice una fotografía con uno de los guardias que van vestidos como en el siglo XVIII. El plan de Washington, una vez ya elegido, sus conocimientos del ejército, bueno, eran mayores, no eran muy grandes militares, pero eran muy superiores a la del resto de colonos y, por supuesto, a la del resto de delegados, que la mayor parte de ellos eran abogados, periodistas y demás. Eso es lo que los dos congresos continentales se componían de gente así. Pues el plan que tenía tanto el Congreso como el propio Washington era reclutar un ejército entre los colonos, presentar batalla y extender el gran plan estratégico, quiero decir, y extender la revolución a Canadá, al Caribe e incluso a la propia Irlanda. Es decir, poner en jaque todo lo que era el imperio británico de la época. Todavía los ingleses no tenían la India ni nada por el estilo. Que en aquel entonces el imperio británico era un imperio de colonos y sus esclavos, nada más. Luego ya se convertiría en el siglo XIX en un imperio multinacional. Todavía a finales del XVIII no lo era. Pues ese era el plan general. Lo primero, que era reclutar un ejército entre los colonos y un ejército operativo, quiero decir, lo consiguieron. Lo segundo, que era extender su revolución a todas las colonias británicas, a la vista está que no. Canadá siguió siendo británico, lo mismo que las islas del Caribe, o que la propia Irlanda, que no conseguiría su independencia hasta ya entrado el siglo XX. Washington era el hombre idóneo, por bastantes razones. Por un lado, tenía la edad adecuada. Tenía 36 años en ese momento, que es una buena edad. No eres muy joven, pero tampoco eres demasiado mayor. Es decir, cuando uno está entre los 30 y los 50, está en una edad estupenda, porque dispones ya de experiencia, los ímpetus de la juventud se te han pasado y también tienes fuerza física. Sé que es importante, sobre todo a la hora de ir a la guerra. Entonces tenía una edad muy buena. Había otros exmilitares británicos, pero eran demasiado mayores. Era
Había hombres que habían pasado de los 55, de los 60 años y no estaban tampoco en condiciones de enfrentar una guerra incierta como iba a ser la guerra contra los británicos. Luego tenía algo de experiencia militar, la suficiente para saber cómo se organizaba un ejército moderno para la época, un ejército por dentro y cómo se trazaban planes y demás, cómo se dirigía un ejército en el campo de batalla y fuera del campo de batalla. Y luego además, y esto era una cualidad personal, era un hombre sereno, era un hombre razonable, muy reflexivo, no era el clásico exaltado de estos que rápidamente se ponían a jurar y demás, ¿no? Los colonos, a fin de cuentas, eran gente de orden, no lo olvidemos. Es decir, no querían como líder a un tipo ido de la cabeza que se pusiese a gritar, que tuviese arrebatos o prontos de rabia, etc. Es decir, no querían a un iluminado, en una palabra, que terminase, por otro lado, esclavizándoles a ellos, porque el gran problema de los caudillos iluminados es que al final los sudamericanos y centroamericanos pudieron experimentarlo en sus propias carnes 50 años más tarde, precisamente por entregar el poder a quien no debían, que más lo hicieron continuamente y lo han estado haciendo durante 200 años. Washington aceptó el ofrecimiento, le pareció de hecho un gran honor. Se negó incluso a percibir salario por ello. A fin de cuentas, ya os he comentado que tenía rentas, unas rentas muy jugosas de sus plantaciones. Simplemente pidió que le cubriesen los gastos. Dijo, bueno, la guerra no me va a dar dinero, pero tampoco me lo va a quitar. Es decir, como mínimo los gastos de vestido, de traslado, de comida, etcétera, me los tiene que cubrir el Congreso. En junio, es decir, casi al mismo tiempo que se libraba la batalla de Bunker Hill, que fue poco después de reunido el Congreso en Filadelfia, se acordó formar el llamado Ejército Continental, a cuyo frente estaba George Washington. Washington era el comandante en jefe, que es lo mismo que sigue siendo hoy el presidente, el commander-in-chief de todos los ejércitos. Ese primer ejército continental, estaba formado por 6 compañías. El rey podía enfrentarse a él o sentarse con los colonos a negociar. No tenía más. Ya había 2 partes beligerantes. No era una cuestión de guerrilleros por un lado, como los de Concord o los de Lexington, y por el otro lado un ejército. Ahora ya había 2 ejércitos. Vale que uno era un poco improvisado, un bastante improvisado, pero era un ejército a fin de cuentas. Bien, el rey escogió enfrentarse, asumiendo, como siempre que se empieza una guerra, que la guerra se va a ganar. Si el rey hubiera tenido la más mínima sospecha que 5 años más tarde iba a estar contra las cuerdas, probablemente nunca la hubiese empezado. De hecho, el último ofrecimiento de paz que les hacen a los rebeldes les concede todo lo que les habían negado 5 años antes. Pero bueno, eso suele suceder, es muy habitual en las guerras. Los generales británicos, de hecho, eran bastante optimistas. Burgoyne, por ejemplo, tachó a ese primer ejército continental como chusma sin preparación. Decía, ¿cómo esta chusma sin preparación puede pretender enfrentarse a un ejército profesional, un ejército bien armado, disciplinado, un ejército que ha librado batallas por medio mundo? Y estos son poco más que unos granjeros. Es decir, ese desprecio que sentían hacia los colonos se trasladaba aquí al campo militar. La verdad es que el ejército británico, el ejército de Burgoyne, pues estaba acostumbrado a medirse en campos de batalla de verdad. Simplemente, es decir, habían estado combatido contra los franceses, contra los españoles, tal. Decían, bueno, nosotros, a fin de cuentas, nos medimos de tú a tú con las grandes potencias de la época. ¿Qué van a hacernos unos pocos granjeros que sí tienen armas pero no saben utilizarlas, o eso creían ellos? El planteamiento de Burgoyne, si lo miramos, nos vamos al siglo XVIII mentalmente y nos ponemos en el lugar, tenía cierta razón de ser. A la chusma sin preparación, por lo tanto, no le quedaban muchas más opciones que luchar, pero antes había que declarar la independencia. Os lo comentaba el otro día, una de las características de la Revolución Americana es lo legalista que fue. Es decir, hubo cualquier cosa, no se daba un paso sin antes haberlo reflexionado, estudiado y emitido el documento legal pertinente. Se puede decir que en ningún momento se salieron de la ley, menos en este punto en el que deciden ya directamente romper con la ley y crear una legalidad nueva. La guerra iba a ser larga, entonces necesitaban dotarse de un documento que les amparase. La guerra iba a ser larga porque el territorio era grande. Es decir, no lo olvidemos, de Augusta, que es la capital de Maine. Maine en aquel entonces no existía, formaba parte de Massachusetts. Maine nace mucho después, ya en el siglo XIX. A Savannah, Savannah sigue existiendo, está en Georgia, en la costa de Georgia, la costa atlántica de Georgia. Atlanta todavía no ha sido fundada. Bien, si hoy queremos ir de Augusta, de Maine, a Savannah, tenemos 2.000 kilómetros por delante. Es decir, en coche tardaríamos, ¿cuánto? ¿20 horas? 25 horas, más o menos. Es decir, hay más distancia de Maine a Georgia de la que hay de España a Alemania.
De Madrid a el sur de Alemania puede haber 1.600, 1.700 kilómetros aproximadamente. Es decir, porque os hagáis una idea del tamaño, de lo largo que llegaba a ser, lo largo que eran las 13 colonias. Cierto que no eran muy anchas, pero eran bastante largas. Es decir, necesitaban ser algo más que simples rebeldes, ¿vale? Necesitaban buscar aliados y sobre todo estar documentados. Es decir, necesitamos por un lado saber quiénes somos, habernos definido previamente, y por otro buscar aliados. Para eso crearon lo que llamaron comisión de correspondencia para buscar el apoyo de Francia y España. Enviaron a Franklin, por supuesto, que era su embajador, lo enviaron a Europa para que les buscase apoyos, que iba a ser relativamente fácil porque Inglaterra, España y Francia acababan de salir, una década antes acababan de salir de una guerra que los ingleses habían ganado. Luego tendrían una espina, como tenían efectivamente una espinita clavada. Otro problema que tenían en ese momento era quién redactaba la declaración. Claro, no era un problema menor, A ver quién, porque depende de quién la escriba, si era una declaración en una línea o en la otra. Era una cuestión principal. Era cierto que el grupo de la dirigencia de los rebeldes era limitado, eran pocos, pero podía haber sido cualquiera de ellos. Lo que tenían claro es que tenía que ser algo breve, que se pudiese más o menos memorizar. De hecho, muchos escolares americanos lo memorizan. Tenía que ser épico, invitar a la lucha. Tenía que tocar el corazón. Pero también impecable desde el punto de vista jurídico. Es decir, que dijesen, nosotros no somos rebeldes, lo nuestro está plenamente justificado. Lo nuestro no es rebeldía, es justicia. En principio debió haberlo redactado John Adams, que era el jurista más prestigioso del Congreso, un tipo muy respetado, un abogado de Boston. Pero le pasó la pelota a Thomas Jefferson. Se la pasó por 3 razones que luego él, posteriormente, ya en sus memorias, se encargaría de confesar, las razones por las cuales la Declaración de Independencia la redacta Jefferson. En una conversación entre ambos, esto lo cuenta John Adams. Le dijo, la primera es que eres virginiano. Dijo, y debe ser un virginiano, no un bostoniano, ojo, el que esté al frente de este asunto. Es decir, que esté a la cabeza de esto. Que cuando los ingleses pregunten quién ha redactado este papel tan infame, pues lo ha redactado un virginiano. Claro, Virginia tenía un valor, era la colonia de en medio, y además los ingleses habían entrado en América por Virginia. La primera colonia de lo inglesa en Norteamérica fue Jamestown, que está en Virginia. Jamestown desapareció y está en Virginia. Luego, además, no se podía decir, esto es un asuntillo bostoniano. Estos rebeldes, tal. Que, por supuesto, el autor de esto es un tipo de Massachusetts que evidentemente tiene que ser rebelde. Luego, esa es la primera. La segunda le dijo que, así esto es muy gracioso cuando lo lees, le dijo, Thomas, yo soy detestable. La gente me odia. Sospechoso e impopular. Lo contrario que tú. Entonces, eso era importante, saber para el pueblo, y la Revolución Americana fue una revolución muy popular, como os comentaba en el anterior capítulo, lo importante que detrás de ese documento estaba la pluma de Jefferson, que era un tipo muy respetado y muy querido por la gente. Y por último, le dijo la frase definitiva. Le dijo, Thomas, tú escribes 10 veces mejor que yo. Y efectivamente fue una sabia decisión, La Declaración de Independencia de los Estados Unidos es una obra maestra. Una obra maestra de 1.300 palabras. Fantástica. Es de los documentos, yo creo, políticos más bonitos que se han escrito jamás. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, reza el preámbulo, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Magistral. Este es el preámbulo y empieza así. Un documento que empieza con estas palabras, pues automáticamente te conquista. Toda la redacción es impecable, lo estuvieron viendo y reviendo una y otra vez, y al final se quedó este documento que tiene, que ha sido pues probablemente de los más leídos en historia política de los últimos 2 siglos, ¿no? Entonces, cuando termina ya la parte final, la conclusión, que es propiamente la que declara la independencia, dice: por tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez Supremo del Universo por la rectitud de nuestras intenciones y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica, que toda conexión política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña es y debe ser totalmente disuelta.
Dichas estas palabras, la cosa ya no había vuelta atrás. Nos hemos declarado independientes y además lo hemos hecho fundamentándolo. No hay nada. No se nos puede llamar rebeldes, ni se nos puede llamar salvajes, ni nada por el estilo. Es decir, los británicos evidentemente no consideraban lo mismo, pero ellos al menos quedaron con la conciencia tranquila y pudieron llegar con este mismo documento a Europa. Nosotros ya somos un país diferente, somos una república al margen. El 2 de julio del 76, 2 días antes de la proclamación, se aprobó el texto final, que era en su práctica integridad obra de Jefferson y Adams, que lo revisaron bien entre ambos, aunque el término Estados Unidos probablemente no sea de ninguno de los dos, probablemente es de Thomas Paine, que le gustaba mucho emplearlo en sus escritos, lo de Estados Unidos de América. Es decir, al final la palabra con la que conocemos al país Estados Unidos no es obra ni de Adams ni de Jefferson, sino de Paine, que curiosamente era inglés. Paine no había nacido en los Estados Unidos. El 4 de julio, que es la fecha que ha pasado de historia, se adoptó formalmente y se envió a imprenta. Un mes más tarde, todos los delegados, ya en agosto, todos los delegados estamparon su firma. Es ese momento, el momento de la firma final, la ratificación y firma final por los delegados de todas las colonias, cuando Franklin dijo la célebre frase esa de: bueno, caballeros, ahora debemos colgarnos juntos o de seguro que nos colgarán por separado. Y tanto que les iban a colgar por separado en el caso de no ganar la guerra. El tema, como os decía al principio, es que cuando se proclama la independencia, la corona y sus colonos llevan ya en guerra más de un año. Durante el verano de 1775, el Congreso había autorizado la invasión de Canadá, había nombrado 14 generales y un comandante en jefe que era el propio Washington. En el lado inglés, Thomas Gage, que era el gobernador de Massachusetts, fue relevado por William Howe. William Howe fue el que llevó la primera parte de la guerra, porque a esas alturas ya Inglaterra necesitaba más soldados y menos policías. Gage había funcionado bien como policía, pero se sospechaba que no iba a ser un gran líder y necesitaban un gran líder militar. Howe llegó a Nueva York, Howe ya había estado allí, ya conocía a Norteamérica, en el verano de 1776 con un contingente de refuerzo. Sabían que la cosa ya iba en serio, ya era una guerra completa, una guerra total, con un contingente de refuerzo de 30.000 hombres. Howe era un general bastante prestigioso en aquel entonces, un general británico. Tenía 10 años más que Washington, tenía 46 años y había combatido en varias guerras, no solo en la de los 7 años, que por supuesto también, sino había combatido en la Guerra de Sucesión Austriaca, por ejemplo, que había tenido lugar en Europa, y conocía bien las colonias americanas. Había participado en la toma de Quebec a los franceses y en la toma de La Habana a los españoles. Es decir, era un tipo con muchísima experiencia militar. A diferencia de los lores del almirantazgo, de Lord North y otros que gobernaban, Howe conocía el territorio y a sus habitantes, a los que no despreciaba en absoluto. Él sabía que los norteamericanos podían llegar a ser, a título personal, sabían que eran tipos valientes y decididos. Es decir, que no eran esa chusma de la que hablaba Burgoyne, no eran esos granjeros desleales de los que se hablaba en Londres. Así que, desatadas las hostilidades, cada uno de los generales, por un lado tenemos a Howe y por el otro lado tenemos a Washington, trazaron sus estrategias. La estrategia general de Howe era aislar el norte, es decir, Nueva Inglaterra, de los rebeldes del centro y del sur, y luego ir a por el cuerpo principal del ejército, que es el que capitaneaba Washington. O sea, simplemente, vamos a neutralizar la parte norte, que es la conflictiva, y luego vamos a eliminar ya a Washington, que lidera poco menos que una cuadrilla de granjeros con mosquetes. Era un planteamiento bastante razonable. Claro, estaba abocado al fracaso. Esto es así porque las desventajas británicas eran muchas y las ventajas pocas. Se reducían solo a una, de hecho, a que tenían un ejército profesional, nada más. Exclusivamente un ejército profesional y bien entrenado, y entrenado en la batalla. Todo lo demás eran desventajas, todo lo demás eran inconvenientes. Tenían que conducir la guerra a distancia. Los colonos no. Eso es importante, sobre todo una guerra en la época. Ya hoy cuesta conducir una guerra a distancia, pues no os quiero contar en el siglo XVIII. Y 5.000 kilómetros son muchos kilómetros. Lo son hoy, con aviones a reacción, comunicaciones, tal, pues no imaginaos entonces, a cuestión de semanas. Por otro, cualquier esfuerzo por intentar tomar todo el territorio iba a ser en vano, porque la extensión de Norteamérica era inabarcable, incluso de las colonias.
Estaba muy por encima de las posibilidades del ejército británico de la época. Los rebeldes podían ir jugando al gato y al ratón todo el tiempo que les diese la gana. Luego el carácter local, y esta creo que fue la cuestión principal, la principal desventaja de los Estados Unidos, de los ingleses en la guerra en Estados Unidos fue esta. Las colonias tenían un carácter local muy fragmentado. La autoridad, por lo menos, quiero decir. Es decir, eso implicaba que no había ningún centro neurálgico con cuya captura se aplastase la rebelión en el acto. Ellos lo intentaron, de hecho, a lo largo de la guerra, intentaron capturar Filadelfia con la ilusión de que eso rendiría a los rebeldes y no sucedió. Es decir, lo ocuparon la ciudad y no sirvió de nada. Si tú en Europa ocupabas París, o ocupabas Madrid, o ocupabas Berlín, significaba que se acababa el problema. Ocupabas Londres. Había las coronas, los reyes, los reinos europeos ya estaban centralizados y tenían su centro neurálgico. No era el caso de las colonias. Y esto yo creo que es la principal desventaja de los británicos y la que terminó condenándoles, entre otras, no fue exclusivamente la única. Washington no era precisamente un hombre de acción. Es decir, y era un tipo especialmente echado para adelante, como ya os he comentado antes. Washington sí comprendió sus ventajas. Con lo que les había dotado la naturaleza. Entendió el tamaño del lugar, también me influye que era de allí, entendió el hecho de que era muy difícil neutralizarles de un golpe. Es decir, vio antes que nadie sus propias fortalezas y las debilidades del contrario. Las supo ver y en función de ellas trazó su propia estrategia, que sería defensiva. Es decir, la idea era evitar los enfrentamientos abiertos a no ser que no quedase más remedio. De ahí que sus tropas se especializaron en el acoso y la escaramuza. La guerra de independencia americana tiene muy pocas grandes, fue larga, 8 años, pero tiene muy pocas grandes batallas. Casi todo fueron escaramuzas aquí y allá. En Estados Unidos, de hecho, las celebran en lugares pequeños, ¿no? Pues aquí tuvo lugar tal episodio de armas o tal otro. Los británicos, por su parte, tardaron años en entender a lo que se enfrentaban, que era esencialmente un conflicto revolucionario que contaba con un gran apoyo entre la población civil. Washington lo entendía a la perfección. Al poco de desembarcar, Howe venció a Washington nada más llegar a Nueva York. Washington se echó sobre él en Brooklyn Heights, que fue una de las batallas de la Guerra de Independencia, es decir, muy cerquita de la ciudad de Nueva York, y le obligó a retirarse. A cruzar lo que es el río Hudson y retirarse hacia el continente. Washington lo que hizo fue ir en lugar de ir hacia el norte, hacia Boston, se tiró hacia el sur. Bien, lo que hace en ese momento Howe, en lugar de perseguirle y aniquilarle, que hubiera sido lo propio y lo más sabio, lo que hace es, se entretiene durante semanas en ocupar Nueva Jersey y pacificarla y asegurarla. Que eso era precisamente lo que Washington esperaba. En todo ese tiempo lo que hace es reordena sus tropas y comienza a acosar a los ingleses desplegados en la propia Nueva Jersey. Es decir, luego ya a partir de ahí, en 2 golpes de mano, en concreto fue la batalla de Trenton y la de Princeton, que fueron batallitas muy pequeñas, los fue alejando del río Delaware, cuyas orillas quedaron en manos de milicianos de Minutemen, que eran tipos imprevisibles porque aparecían o desaparecían y no sabías realmente cómo enfrentarte a ellos. Es decir, esto de la guerra asimétrica de la que se habla tanto ahora, la guerra asimétrica ya existía. Y los mismos que la padecen ahora, que son los Estados Unidos en Oriente Medio, la practicaron ellos en su guerra de la independencia. El primer plan de Howe, de hecho, fracasó. No voy a decir estrepitosamente, pero sí parcialmente. Había conseguido separar Nueva Inglaterra del sur, pero no habían vencido al ejército continental. Se había limitado a separarla. Desde Londres se planteó entonces aniquilar primero la resistencia en Massachusetts y luego ir a por Washington. Si el problema, ellos seguían con la idea de que el problema estaba en Boston y nada más que en Boston. Trazaron un plan de tenaza con Howe atacando desde Nueva York y el general Burgoyne, del que os hablaba antes, desde Canadá. Burgoyne estaba en Quebec, que había pasado ya a ser una posesión inglesa después de la Guerra de los 7 años, y atacando uno desde el norte y otro desde el sur con grandes ejércitos, pues sofocarían definitivamente la rebelión. Y más teniendo en cuenta que el principal cuerpo del ejército rebelde estaba en el sur, estaba aislado al otro lado del río Delaware. Pero Howe de nuevo se entretuvo. Es decir, pensó que tomando Filadelfia, dijo, bueno, pues yo voy a tirar hacia el norte, pero antes voy a pasar por Filadelfia.
Y si consigo conquistar Filadelfia, el golpe psicológico sobre los rebeldes se va a dejar sentir. Es decir, podré llegar a Boston diciendo, y además habéis perdido Filadelfia. Hizo la guerra pensando en Europa. Es bueno, vamos a tomar Viena y luego ya iremos a por Bohemia, pero una vez hayamos conquistado la corte de Viena. No tenía absolutamente nada que ver. Filadelfia no era ninguna corte. Washington no tenía fuerza suficiente para impedir que Howe tomase Filadelfia, pero sí podía ponérselo difícil, que es exactamente lo que hizo. Se enfrentó a él en distintas batallitas pequeñas, de nuevo escaramuzas, por ejemplo, está la de Germantown, la de Brandywine, que le iban debilitando. Es decir, iba perdiendo en todas estas batallitas minúsculas perdía. Es decir, no conseguía no conseguía, por supuesto, avances territoriales ni nada por el estilo, pero desgastaba al otro y sobre todo conseguía lo principal, que tardase mucho en llegar a Filadelfia y en ocuparla, toda esa zona de Pensilvania, y por lo tanto no se pudiese dirigir al norte. Burgoyne, por su parte, entre tanto, mientras esto sucedía en el sur, Burgoyne descendía con una lentitud exasperante desde el norte, desde Canadá, por el lago Champlain, en el norte de lo que es hoy el estado de Nueva York y el estado de Vermont. Bueno, el estado de Vermont no existía todavía, formaba parte de New Hampshire, pero lo que sería hoy el estado de Vermont. El ejército de Burgoyne se fue alargando su línea de suministro desde Quebec hasta allá la zona de Vermont. Claro, una línea de suministro que estaba siendo continuamente atacada por los colonos. De nuevo Minutemen, de nuevo escaramuzas, hechos de armas aislados, que eran muy difíciles. Es decir, cada vez era más complicado mantener esa línea de suministros. Es decir, su ejército era realmente, cada vez que tenían que volver a la base a por algo, tardaban más tiempo, la línea se rompía, etc. De hecho, Burgoyne descubre, lo mismo que el propio Howe, que la lealtad de Inglaterra llegaba hasta donde llegaban las armas británicas, nada más. Es decir, aquí son leales y estamos presentes. Si ven casacas rojas son leales, si no, no lo son. De esta manera que dijo, bueno, pues la única manera va a ser tomar Nueva Inglaterra, tomar Boston, que es el origen de la rebelión, y para esto me tengo que apurar. Cruzó el río Hudson, desconectándose ya directamente de la línea de aprovisionamiento e imposibilitando que le llegasen refuerzos, y ese fue el momento en el que los rebeldes se enfrentaron a él. No eran profesionales, ninguno de ellos, porque ni siquiera era el principal cuerpo del ejército. Bueno, el general, como os comentaba antes, Horatio Gates, sí había luchado en el ejército británico, pero llevaba muchos años retirados. Eso sí, eran muchos más. Eran 25.000 soldados o 25.000 efectivos del lado rebelde y solo 9.000 del lado británico, que eran los soldados que había conseguido bajar Burgoyne desde Canadá. Tras 2 batallas, que fueron conocidas como las batallas de Saratoga, no fue solo una, Burgoyne terminó rindiéndose y rindiendo todo su ejército. Saratoga fue el punto de inflexión, y así es como se percibió en Europa. Las gestiones de Franklin, que venía la comisión de correspondencia esa de la que os hablaba, sus gestiones en París dieron de golpe su fruto. Los franceses se convencieron, caray, pues quizá estos rebeldes, estos desarrapaos, tengan posibilidades de ganar a los ingleses. Había, de hecho, como os comentaba, 2 reyes en Europa que querían devolvérsela al rey de Inglaterra, Jorge III. Uno era Luis XVI de Francia y el otro era Carlos III de España, que por cierto eran primos. Eran 2 reyes de la Casa de Borbón. Entonces era cuestión de tocarles la fibra sensible y de que tanto Carlos III de España como Luis XVI de Francia viesen o sospechasen que los colonos tenían posibilidades de ganar. Ninguno de los dos obviamente simpatizaba con la causa, pero les interesaba debilitar a Inglaterra. El ejército de Gates, de hecho, en Saratoga, había sido armado desde España. Lo habían armado y lo habían equipado los españoles, tanto desde Cuba como desde la propia España. Habían salido barcos de Bilbao con destino a Boston para nutrir de armas y de pertrechos a los rebeldes. En 1778 se involucra abiertamente Francia y al año siguiente se involucra abiertamente España. Tened en cuenta que la batalla de Saratoga fue en 1777, es decir, habían pasado ya 3 años o mejor dicho, si lo vemos, 4 años desde el inicio de la guerra, la cosa se estaba alargando, pero en Saratoga les convence de que se puede ganar. De hecho, en este punto se convierte en una guerra europea de ámbito mundial, o por lo menos de ámbito atlántico. Es decir, en el momento en que entran Francia y España con su propia agenda, la guerra de la Revolución Americana, la guerra de independencia americana, amplía su ámbito. Londres lo percibe.
Dice, bueno, aquí nos jugamos bastante más de lo que pensábamos. Y releva a Howe y pone en su lugar a Henry Clinton, que fue el segundo comandante en jefe de los ingleses, del ejército inglés. Al primer ministro, que era Lord North, no le gustaba. Pero no le quedaban muchas más opciones. Clinton había sido el segundo de Howe y estaba al frente del ejército en Nueva York. De hecho, se había quedado en Nueva York mientras Howe ocupaba Filadelfia. Es decir, conocía también el lugar. El plan de Clinton se cifraba en hacerse fuerte en Nueva York, abandonar Filadelfia, que era algo indefendible, que además les comía recursos y tiempo, y atacar desde el sur barriendo colonia tras colonia y pacificándola. Es decir, abandonar todo lo que era indefendible menos la ciudad de Nueva York, trasladar efectivos al sur, es decir, a la Florida o a Georgia, y empezar a subir con un ejército fuerte, que estaría al mando de Lord Cornwallis, otro militar con mucho prestigio. Es decir, una guerra más, digamos, al estilo europeo. De aquí tenemos que hacer un arrase, simplemente. La retirada de Filadelfia no se hizo por mar, como hubiera sido lo suyo, sino que lo hicieron por tierra. Y era simplemente porque tenían escasez de transportes, los ingleses con escasez de transportes. Pero claro, ya Francia había entrado en guerra y España también, que disponían de flotas muy respetables. Es decir, la ventaja marítima con la que había contado Inglaterra hasta ese momento la pierde. La ventaja naval. Y Washington, el general Washington, aprovechó para hostigarles. Es decir, la retirada de Filadelfia de los ingleses de Howe fue una de las cosas más lamentables. Les fueron dando por todos los lados. Se tenían que retirar hacia Nueva York para luego ese ejército reconducirlo desde el sur. De hecho, es la primera vez en toda la guerra en la que el ejército continental se enfrenta abiertamente al ejército inglés. Fue la batalla de Monmouth, que yo creo que es la primera gran batalla entre Washington y los ingleses. Quedaron en tablas, más o menos, y sobre todo demostró que los colonos sí podían batirse a campo abierto. La estrategia de barrer desde el sur era lenta, bastante lenta, porque implicaba barrer y pacificar, ocupar, avanzar, conquistar, tomar y pacificar. El propio Cornwallis se impacientaba, como es lógico. Decía, bueno, esto es lentísimo, no vamos a terminar en lo que queda de siglo a este paso. Y además, conforme avanzamos, lo que ya había visto Burgoyne en el norte, la lealtad hacia nosotros es mientras nos ven. En el momento en que nos dejan de ver, automáticamente en la retaguardia tenemos que estar dejando hombres continuamente. Tomaron Georgia, tomaron Charleston en Carolina, pero tan pronto como desaparecía el último soldado, la cosa volvía a empezar. El ejército de Cornwallis estaba formado por unos 9.000 hombres, que siguió hacia el norte, hasta llegar a Virginia. Ahí Cornwallis vio algo que no había visto Clinton, y es: aprovechemos ahora, hagamos un pequeño cambio en la estrategia y combatamos con Washington antes de que se refuerce con los franceses, que ya habían desembarcado un contingente de tierra, de infantería. Vamos a pillarle en Virginia y le derrotamos aquí. Y luego ya atacaremos el norte. Pero vamos a quitarnos a este de en medio, que si conseguimos acabar con él es el tipo más prestigioso y más famoso de entre los rebeldes. Al punto que creo que fue en 1779, 1780, ya no solo se celebraba el 4 de julio, ya empezaron a celebrar el cumpleaños de Washington. Y fijaos si tenía muy buena fama entre los suyos. Pues, un tipo muy noble, ya os he dicho, alto, corpulento. Tenía, la buena fama que sigue teniendo, por cierto, de las figuras históricas. De entre las figuras históricas intachables, una de ellas es George Washington. Pues bien, le propuso a Clinton bajar con su ejército desde Nueva York para enfrentarse a Washington, pero Clinton se negó, no lo veía. Es más, pensaba que si abandonaba Nueva York probablemente lo perdería. El ejército de Cornwallis para entonces estaba ya en las últimas, estaba agotado, estaba exhausto de andar desde Georgia, viendo que además conseguían poco o nada. Estamos ya en el año 1781 y ven que la cosa no solo no avanza, sino que se han metido en una ratonera. Y buscó refugio en la costa de Virginia, en Yorktown, esperando a ver si aparecían barcos de la Royal Navy. Diciendo, bueno, si aparecen los barcos nos pueden reabastecer. Pero claro, ya os comentaba que habían perdido la supremacía naval, porque estaba tanto la flota francesa como la española, que podían navegar
a lo largo de las colonias sin problemas. Iban muy bien armadas, por cierto. Entonces no aparecieron barcos ingleses, pero lo que sí aparecieron fueron franceses, que le bloquearon por mar. Ya no se podía retirar por mar. Y por tierra, esto se hizo llegar a Washington, informaron al ejército de Washington de que estaba allí. Estaba la bolsa principal de soldados británicos, estaba refugiada en un pueblecito, pegado en la costa de Virginia, justo a la entrada de la bahía de Chesapeake. Ese lugar se llamaba Yorktown. Aquí tuvo lugar la última gran batalla de la guerra. El ejército continental, que estaba formado por aproximadamente 8.000 soldados y unos 3.000 milicianos de Minutemen que se habían apuntado, sitiaron a los ingleses de Cornwallis. Y además sumaron otros 9.000 soldados franceses que habían llegado, de Rochambeau, dirigidos por un noble francés. Claro, que yo no tenía ninguna posibilidad. Cornwallis no tenía escapatoria. Prestó un poco de resistencia y luego terminó rindiéndose. Esto fue el 17 de octubre de 1781. Fue la última gran batalla. La guerra, de hecho, ya estaba perdida. Se cuenta que cuando llegó la noticia a Londres, el Lord North, que era el primer ministro, dijo: "Oh God, it's all over". Oh Dios, esto se ha acabado. Y efectivamente, se había acabado. La guerra continuaría durante unos meses todavía, en escaramuzas sueltas, básicamente. Washington llevó su ejército hasta las cercanías de Nueva York, a los cuarteles de New Windsor, que están en la ribera del Hudson, al norte de Nueva York. No muy lejos de Nueva York. No se tarda mucho si queréis ir en coche desde la ciudad de Nueva York hasta el nuevo Windsor. Es una cuestión de, no sé, de 40 minutos o 45 minutos, no más. Pues se acantonó ahí por si acaso y esperando acontecimientos, esperando básicamente la rendición final de Inglaterra, que siguió peleando, pero ya solo contra Francia y España. Los ejércitos españoles, por cierto, se aprovecharon, retomaron Menorca, que se la habían quitado en la guerra de sucesión a principios de siglo, recuperaron Florida, que se la habían quitado en la guerra de los 7 años, pero no pudieron con Gibraltar. De hecho, la paz se tardó tanto en firmarse porque España no terminaba de retomar Gibraltar. Estados Unidos y Francia se habían comprometido a no firmar la paz por separado, y esa es la razón por la que entre Yorktown, que fue la derrota final, y la paz, que se firma en 1783, pasaron 2 años. La paz se empezó a negociar la paz en 1782 y fructificó en un tratado, el Tratado de París, que se firmó el 3 de septiembre de 1783. Adams y Franklin consiguieron por fin, se fueron los negociadores, que Jorge III, que Inglaterra reconociese la independencia de las colonias. Para entonces, eso sí, eran todavía 13 colonias autónomas, digamos casi 13 países, que bien podrían haberse fragmentado, tenían autonomía y soberanía suficiente para ir por su cuenta. Aquí es donde empieza la segunda fase. La primera, el nacimiento, ya Estados Unidos ha nacido. La segunda fase sería el crecimiento o la construcción de los Estados Unidos de América. Pero esa, queridos amigos, es otra contrahistoria.